Hola chicos y chicas, espero que se encuentren bien. La idea de hoy es charlar un poquito sobre algunas características principales de la Argentina. Previo a eso voy a hacer una mini presentación de algunas características básicas, como por ejemplo que la Argentina tiene 45 millones, más de 45 millones de habitantes. Eso, la última estimación se hizo en julio del año pasado. Este año tendrá que haber un censo. Veremos si finalmente se realiza o no ese censo. La verdad es que la situación actual está bastante compleja con esto del aislamiento social preventivo y obligatorio, pero bueno, en realidad en octubre de este año se tendrá que realizar el censo que se realiza cada 10 años, el último fue en 2010. De esos habitantes, de esos más de 45 millones de habitantes, los tenemos desigualmente distribuidos en el territorio del país. Nosotros sabemos que tenemos un territorio muy extenso que más que nada se extiende de norte a sur. Tiene una forma alargada la Argentina, ¿no? Después lo vamos a ver cuando veamos la forma. Y el 70% se ubica en lo que sería la zona pampeana del país. Entonces imagínense, si tienen 70% en la parte céntrica del país, obviamente va a haber una distribución desigual y va a traer consecuencias económicas, sociales, culturales y demás. Además de eso, el más del 80% de la población vive en aglomerados urbanos. Otro grave problema. Obviamente eso es parte de un proceso que se ha ido dando a lo largo de la conformación y consolidación del Estado Nacional, que fue un proceso acelerado de urbanización. Ese proceso acelerado de urbanización obviamente ha traído consecuencias sobre todo en el medio ambiente. Además de que obviamente aglomerar mucha población junta trae graves consecuencias también. Después podemos mencionar que la Argentina tiene una hidrovía importante que se desarrolla más que nada al margen derecho del río de la Plata y del río Paraná, entre La Plata y Santa Fe. En esa hidrovía más que nada se encuentran ubicadas muchas de las principales industrias del país. Es una hidrovía muy importante para el desarrollo técnico e industrial del país. Después podemos mencionar también que la Argentina dispone de una gran diversidad de recursos naturales que desgraciadamente es aprovechado de forma parcial por la población, que eso igualmente lo iremos viendo en unidades futuras. Eh, Dicho esto, podemos definir a la Argentina como un Estado, ¿no? Nosotros vimos que la Argentina es un Estado, es uno de los estados que integra toda la comunidad internacional del planeta. En la actualidad hay 193 estados que conforman las Naciones Unidas, por ejemplo. Son 193 estados, forman parte de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, para que sea un Estado, la Argentina tiene que cumplir con 4 requisitos básicos, que es el territorio, que es la base física sobre la que se asienta la población. Recordemos que el territorio ya no se lo considera solo la tierra emergida en la antigüedad, sino que comprende también el espacio marítimo, el espacio aéreo y el espacio terrestre, ¿no? Entonces tenemos esos 3 espacios. Del espacio marítimo nosotros sabemos que las primeras 12 millas desde la costa se lo considera el mar argentino. Si ustedes miran el mapa de la Argentina, van a ver que se encuentra el océano y una parte como más clarita. A ver si acá tengo un mapa. Es esta. Ahí creo que se ve bien. Bueno, la parte más clarita que sería acá, eso sería el mar argentino. Y esto sería el océano Atlántico. Luego, la Argentina ahí tiene soberanía plena, pero también tiene soberanía sobre las 200 millas que hay de la costa hasta el mar, ¿no? De esas 200 millas se le da libre navegación a los barcos de otros países, pero tienen que respetar las leyes argentinas, porque la Argentina ahí tiene pleno derecho de los recursos naturales que se encuentran. Entonces, si un barco pesquero, por ejemplo, chino viene, tiene que respetar ciertas leyes argentinas. Si no las respeta, obviamente ese barco será embargado, incautado y demás. Con el espacio aéreo hay grandes debates sobre qué altura, o sea, en forma vertical, cuántos kilómetros vuela un avión, sobrevuela un avión, si se lo considera que está invadiendo soberanía o no. Hay una gran disputa en considerar si son 30 kilómetros, 50 o más de 50. Obviamente, Estados Unidos, por fines militares que todos conocemos y de espionaje y demás, considera que si un avión sobrevuela por encima de los 50 kilómetros terrestres, ya en ese momento no está invadiendo soberanía. Pero bueno, es una gran controversia eso, todavía no resuelta, que esperemos que algún día se logre resolver y se respete mucho más la soberanía de los países.
Entonces, dicho esto, tenemos el territorio donde se asienta la población. Justamente la población es el segundo requisito esencial que tiene que tener un Estado, porque un Estado sin población no es Estado, ¿no? Entonces, la población son los habitantes del territorio, que además lo sienten como su lugar de pertenencia y muchísimo lo sienten además como su patria, porque obviamente sentir su lugar de pertenencia no quiere decir que lo sientan su patria. Por ejemplo, los venezolanos que están viniendo hoy en día porque su país atraviesa una crisis brutal, no sé si todavía sienten la Argentina como su patria, pero seguramente lo deben estar sintiendo su lugar de pertenencia y están viviendo mucho más tranquilos que en su país ahora. Luego tenemos un gobierno. Es muy importante diferenciar gobierno de Estado. No son lo mismo, no son sinónimos. El Estado permanece, los gobiernos pasan. Como vamos a ver en otro video y cuando lo logremos charlar por WhatsApp, que espero sea pronto, vamos a ver que la Argentina adopta la forma de gobierno representativa, republicana y federal. Justamente como es representativa, el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. Y los argentinos y las argentinas, o les argentines, elegimos a nuestros representantes cada 4 años. Y esos representantes son los que se encargan de administrar el Estado, de velar por nuestro bienestar y seguridad. A su vez hay un sistema jurídico, que ese es el cuarto requisito para que un Estado exista como tal. Y ese sistema jurídico establece los derechos y deberes de todos los ciudadanos del país. Dicho esto, ahora podemos pasar a las características para conocer un poquito más en profundidad a un país, que desde el punto de vista geográfico-político tenemos 3 principales, ¿no? La extensión, la forma y la posición. De la extensión, podemos decir que la Argentina tiene una extensión alargada, que es uno de los países más extensos del mundo, ocupa el 8º lugar en el mundo, con una superficie de casi 2.800.000 kilómetros cuadrados, creo que es 2.791.000 kilómetros cuadrados, una cosa así, ahora no recuerdo el número, pero en los manuales está. Y si se suma eso, las islas del Atlántico Sur y la parte de la península antártica, que la Argentina lo reclama como propio, ahí pasa a ocupar el 7º lugar la Argentina. Y dentro del continente americano ocupa el 4º lugar detrás de Canadá, Estados Unidos y Brasil. Entonces es un país bastante extenso, que se extiende más que nada de norte a sur, como vimos, ¿no? En la forma, justamente ahora vamos a pasar a la forma, ya que explicamos la extensión. En cuanto a la forma, si ustedes apelan un poquito a la imaginación, van a ver que tiene una forma alargada, que se extiende de norte a sur. Eso le va a dar una gran diversidad climática, una gran diversidad de biomas, de relieves y por ende de obtención de recursos naturales en flora, fauna y también recursos minerales y energéticos. Después tiene una forma de triángulo, ¿no? También ahí apeló a la imaginación de ustedes, sobre todo en esta parte, la forma del triángulo, porque es un triángulo rectángulo donde el cateto mayor corresponde a los límites con Chile, el cateto menor, que está acá arriba, corresponde a los límites con Bolivia y Paraguay, y la hipotenusa se extiende en la fachada atlántica y en los límites con Brasil y Uruguay. Explicado esto, también tiene una forma apendicular por misiones, que ustedes lo verán ahí, que aparece como de forma perpendicular entre 2 países, ¿no? Entre Paraguay y Brasil, lo que se conoce como la triple frontera. Luego vamos a pasar a la característica más controversial de todas, a las que a ustedes les ha generado muchísimas dudas en las actividades. Muchos me han consultado por privado, otros cuando hemos tenido la clase grupal ahí por WhatsApp. Entonces, tenemos la posición. ¿Qué significa eso? Desde el punto de vista político, nosotros tenemos 2 tipos de posición: la absoluta y la relativa. La posición absoluta es donde está ubicada la Argentina, ¿no? La Argentina se ubica en el hemisferio sur, hemisferio occidental, en la parte meridional del continente americano. Esa es la ubicación absoluta. Ya está, no hay más nada que discutir. Pero la posición absoluta es la posición con respecto a otro espacio con el cual la Argentina tiene algún tipo de comunicación, en otro espacio del planeta, obviamente, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver que la Argentina puede tener una posición relativa respecto a el planeta, podemos decir, ¿no? Nosotros tenemos ahí
que, por ejemplo, la Argentina se encuentra en una gran desventaja por encontrarse aislada de las principales rutas comerciales o vías de comunicación. Entonces ahí tenemos una desventaja, pero al mismo tiempo tiene un punto muy estratégico, ¿no? Porque tiene una conexión interoceánica. Entonces eso es fundamental para la Argentina, esa conexión interoceánica, que como nosotros vimos en una de las clases, en Argentina, en la parte austral, ¿no? El país por acá, esto que ven acá es el pasaje de Drake, y por el pasaje de Drake y el estrecho de Magallanes accedemos a una interconexión oceánica, ¿no? Una conexión interoceánica, es decir, conexión entre el océano Atlántico y el océano Pacífico. Es muy importante, chicos, que les quede claro que la Argentina no limita con el océano Pacífico. La Argentina no tiene su fachada marítima hacia el océano Pacífico, sino hacia el océano Atlántico nada más. Esta conexión interoceánica es un punto estratégico que, de acuerdo a los objetivos y momento histórico, puede ser algo favorable o algo desfavorable. De momento es favorable, pero bueno, si estuviéramos en un contexto de guerra seguramente sería desfavorable porque podrían atacarnos por las dos partes de los océanos, ¿no? Dicho esto, luego tenemos la posición relativa de la Argentina en cuanto al Atlántico o al Atlántico Sur. Argentina tiene una fachada continental extensísima, una de las plataformas continentales más grandes del planeta. Eso es muy importante, porque eso obviamente le otorga una gran riqueza, una gran variedad de recursos marítimos. Sobre todo, bueno, peces, también hay minerales, y además de minerales hay el petróleo, ¿no? En los últimos años se ha descubierto que hay bases de petróleo en los océanos, sobre todo hay uno cerca de Malvinas. Por eso también es muy importante la cuestión de soberanía con Malvinas, porque ahí Inglaterra está dando regalías y derechos a otros países para que exploten ese recurso, un recurso natural que es nuestro. El petróleo que hay en la fachada marítima de las Islas Malvinas, recuerden que está dentro de la plataforma continental argentina. Entonces, está dentro de las 200 millas marítimas de la Argentina. Entonces, están violando soberanía. Muy importante ese tema. Luego, vimos ya la posición en el mundo, la posición respecto al Atlántico Sur y ahora vamos a ver la posición respecto a América del Sur. Entonces vimos que la Argentina limita con 5 países, con Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay. Y la Argentina más es como que está en el medio, como una especie de sándwich, ¿no? Porque ustedes ven que acá tienen a Chile, acá está Bolivia, acá está Paraguay, acá está Brasil y acá está Uruguay, ¿no? Está en un lugar céntrico de esos límites. Entonces eso le da una gran posibilidad de intercambio cultural y económico. Bueno, espero que la clase... Antes de terminar, quería justamente, una de las grandes dudas que hubo cuando en una de las consignas se pedía que compararan la forma, la extensión y la posición relativa con respecto a los países limítrofes de la Argentina. Entonces lo que tenían que hacer ahí, más que nada justamente es eso, aplicar la posición relativa con respecto a cada uno de los países. Por ejemplo, Brasil. Brasil tiene una gran ventaja sobre la Argentina, que es que justamente, bueno, el planiferio acá se va a ver medio chico, lo que pasa es que si uso uno más grande no se ve en la cámara. Brasil tiene un territorio muy extenso en América del Sur, ¿no? Y justamente está ya en un lugar mucho más céntrico de rutas comerciales, ¿no? Entonces Brasil tiene una gran ventaja de encontrarse más cercano a las principales rutas comerciales y principales potencias del mundo. Entonces la Argentina tiene una desventaja, pero la Argentina tiene una clara ventaja frente a Brasil, que la extensión de la Argentina, como es una extensión de forma alargada, de norte a sur, le permite tener una gran diversidad climática. La Argentina se considera que tiene las 4 estaciones del año, tiene una gran diversidad de relieves, de biomas, de recursos naturales. Brasil también tiene una gran variedad de recursos naturales, pero Brasil tiene un solo clima, básicamente, que es el clima tropical. Es un clima muy húmedo, muy caluroso, muy lluvioso. En cambio, la Argentina tiene una gran diversidad climática. Entonces, en eso ahí la Argentina tiene una ventaja. La idea es que ustedes puedan establecer por lo menos una ventaja y una desventaja con respecto a la posición relativa de cada uno de los países con los cuales limita la Argentina. Bueno, ahora sí los saludo, que tengan una buena semana y nos vemos pronto. Chau, chau.